podrías estar siendo engañado. Hay religiones que hablan de Jesús, citan la Biblia y parecen ser cristianas, pero están alejando a miles de la verdad. ¿Y si estuvieras siguiendo un camino falso sin siquiera darte cuenta? Lo que estás a punto de descubrir aquí podría transformar tu vida espiritual. Hay 5 religiones que parecen ser cristianas pero no lo son, y si no sabes cómo identificarlas, podrías estar poniendo en riesgo tu salvación. Quédate hasta el final, la verdad podría ser la diferencia entre estar con Dios o perdido en la oscuridad. Mormonismo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde la antigüedad, Dios ha guiado a su pueblo a través de las Escrituras, revelando su verdad a quienes lo buscan con sinceridad. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido creencias que, aunque parecen cristianas, se desvían de la esencia del Evangelio. El mormonismo, también conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es una de esas doctrinas que lleva el nombre de Jesús pero presenta enseñanzas que divergen de la fe bíblica. Fundada en 1830 por Joseph Smith en Estados Unidos, esta religión se basa no solo en la Biblia, sino también en otras escrituras que Smith afirmó haber recibido por revelación, incluido el Libro de Mormón. La pregunta que debemos examinar es, ¿hasta qué punto esta doctrina se alinea con el verdadero Evangelio de Cristo? Los mormones enseñan que Dios fue una vez un hombre mortal que vivió en otro planeta y que, mediante el progreso y la obediencia, alcanzó la divinidad. Esto se aparta radicalmente de lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza de Dios. En Malaquías 3:6 está escrito, porque yo, el Señor, no cambio. La fe cristiana siempre ha sostenido que Dios es eterno, inmutable y soberano, y que nunca ha sido un ser humano en un proceso de evolución. El concepto de un Dios que fue una vez mortal y aún está en progreso contradice directamente la doctrina bíblica. Jesús nos enseñó a confiar en Dios como el Creador perfecto, el Padre Celestial que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Otra divergencia fundamental es la visión de Jesucristo. Para los mormones, Él y Lucifer son hermanos espirituales, hijos del mismo Padre Celestial. Esta idea no encuentra apoyo en las Escrituras. Juan 1:3 declara que Jesús siempre existió con Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Lucifer, en cambio, es un ángel caído, un ser creado que se rebeló contra Dios, Isaías 14:12-15. La Biblia es clara al mostrar que Jesús es Dios encarnado, Juan 10:30, y no un ser creado en el mismo nivel que Satanás. Distorsionar la identidad de Cristo socava toda la comprensión de la salvación, pues si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio en la cruz no tendría el poder de redimir a la humanidad. Además, el Libro de Mormón, considerado por ellos como otro testamento de Jesucristo, contiene enseñanzas que difieren de la Biblia. Aunque los mormones afirman creer en la Biblia, en la práctica las revelaciones de Joseph Smith se consideran superiores. Sin embargo, la palabra de Dios advierte claramente contra cualquier añadidura al Evangelio. En Gálatas 1:8, Pablo declara, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». La verdad de la fe cristiana no requiere suplementos ni nuevas revelaciones, porque Cristo nos dejó todo lo necesario para la salvación y la vida eterna. La doctrina mormona también enseña que los hombres pueden convertirse en dioses, gobernando sus propios mundos después de la muerte. Esta creencia refleja el mismo deseo que llevó a Lucifer a caer, querer ser como el Altísimo, Isaías 14:14. La Biblia enseña que solo hay un Dios verdadero, y nuestra esperanza es vivir eternamente en su presencia, no convertirnos en deidades. En Romanos 3:23 leemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay espacio para la idea de que el hombre pueda alcanzar la divinidad por mérito propio. Otro punto de desacuerdo involucra la salvación. Para los mormones, la salvación requiere no solo fe, sino también buenas obras y rituales específicos, como el bautismo por los muertos. Sin embargo, Efesios 2:8-9 nos enseña que la salvación es por gracia mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. El verdadero Evangelio nos invita a confiar únicamente en Cristo, no en esfuerzos humanos para alcanzar la redención. Cuando una enseñanza impone exigencias extra para la salvación, desvía a las personas de la suficiencia de la cruz. Es importante que los cristianos ejerzan discernimiento al analizar doctrinas que, a primera vista, parecen compartir nuestra fe, pero que, al examinarlas a la luz de la Biblia, se revelan incompatibles con la verdadera enseñanza de Jesús.
El Señor mismo nos advirtió sobre falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, Mateo 7:15. Por lo tanto, debemos estar vigilantes, probándolo todo y reteniendo solo lo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21. La búsqueda de la verdad requiere un corazón dispuesto a seguir solo lo que viene de Dios. El apóstol Pablo nos enseña a mantenernos firmes en el Evangelio que hemos recibido y a no dejarnos desviar por doctrinas extrañas, Colosenses 2:8. La fe genuina en Jesucristo, tal como se revela en la Biblia, es suficiente para conducirnos a la vida eterna. Cuando ponemos nuestra confianza en cualquier enseñanza fuera de la palabra de Dios, corremos el riesgo de andar por un camino que nos aleje de la verdadera comunión con el Padre. Testigos de Jehová. A lo largo de la historia han surgido muchos movimientos religiosos que afirman ser la verdadera interpretación de las Escrituras. Entre ellos, los Testigos de Jehová destacan por su enfoque peculiar de la fe cristiana. Fundado a finales del siglo XIX por Charles T. Russell, este grupo desarrolló creencias y doctrinas que, a pesar de usar la Biblia, difieren significativamente del cristianismo tradicional. La base de sus enseñanzas se encuentra en la traducción del Nuevo Mundo de la Biblia, una versión modificada que altera pasajes esenciales respecto a la divinidad de Cristo y la naturaleza de Dios. Cuando analizamos sus doctrinas a la luz de las Escrituras, podemos ver que, pese a su celo religioso, los Testigos de Jehová siguen un camino que se desvía de la verdad bíblica. Una de las principales divergencias es la negación de la Trinidad. Los Testigos de Jehová enseñan que Dios es una sola entidad y que Jesucristo no es Dios, sino una criatura poderosa identificada como el Arcángel Miguel. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que Jesús es Dios encarnado. Juan 1:1 declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Además, en Juan 10:30, el mismo Cristo afirma, yo y el Padre uno somos. Negar la divinidad de Jesús socava el fundamento mismo de la fe cristiana, porque si Él no es Dios, su sacrificio en la cruz pierde su valor redentor. Otro punto polémico es la salvación. Según los Testigos de Jehová, solo 144,000 personas tendrán el privilegio de estar con Dios en el cielo, mientras que los demás fieles vivirán para siempre en un paraíso terrenal. Esta interpretación se basa en una lectura distorsionada del libro de Apocalipsis, donde el número 144,000 aparece simbólicamente para representar a los redimidos de Israel, Apocalipsis 7, 4, 8. Sin embargo, la Biblia enseña que todos los que creen en Jesús tienen acceso a la salvación eterna, Juan 3:16. El Evangelio es claro al afirmar que la salvación no está limitada a un número específico de personas, sino que es un don gratuito de Dios para todos los que lo buscan con fe. Además, los Testigos de Jehová rechazan la cruz como símbolo cristiano y enseñan que Jesús no murió crucificado, sino en un madero vertical. Esta postura contradice los relatos históricos y las mismas Escrituras. En Filipenses 2:8, Pablo afirma que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La cruz representa el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, siendo un símbolo central de la fe cristiana. Negar este elemento fundamental demuestra un alejamiento de la tradición apostólica y de las enseñanzas bíblicas. Otro aspecto problemático es la negación del infierno. Para los Testigos de Jehová, los impíos no sufrirán condenación eterna, sino que simplemente dejarán de existir. Sin embargo, Jesús habló claramente del infierno como un lugar de castigo eterno para quienes rechazan a Dios. En Mateo 25:46 declara, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La doctrina del infierno puede ser difícil de aceptar, pero forma parte de la enseñanza bíblica y no puede ignorarse ni reinterpretarse para hacerla más cómoda. Otro punto controvertido es la práctica del evangelismo agresivo, en la cual los Testigos de Jehová dedican gran parte de su tiempo a visitar hogares para difundir su mensaje. Aunque el evangelismo es un mandato bíblico, Mateo 28:19. La forma en que este grupo realiza sus acercamientos suele basarse en imponer una doctrina que distorsiona las Escrituras. El verdadero evangelismo debe realizarse con amor, presentando la verdad bíblica sin manipulación ni coerción. Jesús nos llamó a compartir el Evangelio, pero siempre con gracia y verdad, Colosenses 4:6. Otro factor importante a analizar es la fuerte estructura jerárquica de la organización de los Testigos de Jehová, donde un cuerpo gobernante centralizado dicta todas las doctrinas y prácticas. Sus miembros deben seguir estrictamente estas directrices sin cuestionarlas.
Sin embargo, la Biblia enseña que todo creyente tiene acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, Hebreos 4:16. El cristianismo verdadero no se basa en una estructura humana autoritaria, sino en una relación personal e íntima con Dios, guiada por el Espíritu Santo y la Palabra. A la luz de todo esto, se hace evidente que, a pesar de mencionar el nombre de Jesús y usar la Biblia, los testigos de Jehová adoptan creencias que difieren sustancialmente de la fe cristiana tradicional. El apóstol Pablo nos advirtió sobre aquellos que predicarían otro evangelio, Gálatas 1:8, y corresponde a cada cristiano buscar discernimiento para identificar enseñanzas que no se alinean con la palabra de Dios. La verdad del evangelio no cambia con el tiempo, y es nuestra responsabilidad permanecer firmes en la fe genuina, confiando únicamente en Cristo para nuestra salvación. Iglesia de la Unificación, Monismo. A lo largo de los siglos han surgido muchas personas que afirmaron ser mensajeros divinos, pero la Biblia nos enseña a probar los espíritus para ver si son de Dios, 1 Juan 4:1. La Iglesia de la Unificación, fundada por San Myung Moon en Corea del Sur en 1954, es un ejemplo de un movimiento que se presenta como cristiano pero se aparta de la verdad bíblica. Moon se declaró a sí mismo el nuevo Mesías, afirmando haber recibido una revelación especial para completar la misión que Jesucristo no completó. Sin embargo, desde el principio, la fe cristiana enseña que Jesús cumplió perfectamente la obra de la redención en la cruz, como él mismo declaró, consumado es, Juan 19:30. Lo que propone la Iglesia de la Unificación va en contra del fundamento del Evangelio, desviándose de la verdadera fe. Los seguidores de Moon creían que él y su esposa eran los verdaderos padres de la humanidad, responsables de restaurar la creación y traer un nuevo linaje puro. Esta enseñanza no tiene respaldo en las Escrituras. Jesús es el único Salvador de la humanidad, y su misión fue plena y definitivamente cumplida. El apóstol Pedro declaró, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, Hechos 4:12. La idea de que se necesita un nuevo Mesías contradice directamente la enseñanza bíblica, que señala la suficiencia del sacrificio de Cristo. Otro punto problemático en la doctrina de la Iglesia de la Unificación es la visión de que el pecado original fue de naturaleza sexual y que Moon y su esposa fueron enviados para purificar esa contaminación mediante sus bendiciones matrimoniales. Este concepto no tiene base en la Biblia. La caída de la humanidad ocurrió por la desobediencia de Adán y Eva, Génesis 3:6, y la única solución al pecado es la redención mediante la sangre de Jesucristo. El apóstol Juan escribe, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:7. Ningún líder humano puede ofrecer redención o purificación espiritual más allá de lo que Dios ya proveyó en Cristo. Además, Moon enseñó que Jesús fracasó en su misión porque fue crucificado antes de casarse y tener descendencia. Esta idea ignora por completo el propósito redentor de la cruz. El mismo Jesús afirmó que vino para dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20:28. Si Cristo hubiera venido con el propósito de casarse y formar una familia, él mismo habría dejado clara esa misión. Sin embargo, toda la Escritura apunta a su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Negar la cruz como la cumbre del plan de salvación demuestra una grave desviación de la verdad cristiana. Otro aspecto preocupante de la Iglesia de la Unificación es el control sobre sus miembros. La organización demanda lealtad absoluta, promueve matrimonios arreglados y exige grandes sumas de dinero para recibir bendiciones espirituales. Esto se asemeja a las prácticas de los fariseos, que imponían cargas pesadas sobre el pueblo, Mateo 23:4. Jesús enseñó que su yugo es fácil y ligera su carga, Mateo 11:30, y nunca estableció un sistema de jerarquía humana para controlar a sus seguidores. El verdadero evangelio libera a las personas, mientras que las enseñanzas de Moon las encarcelan en un ciclo de obediencia ciega a un liderazgo terrenal. La Iglesia de la Unificación también enseña que todas las religiones deben unificarse bajo un único principio divino, colocando a Moon como figura central de esa unificación. Sin embargo, Jesús declaró, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Juan 14:6. El cristianismo verdadero no puede mezclarse con otras creencias en nombre de la unidad religiosa. La palabra de Dios nos llama a permanecer firmes en la fe genuina, sin dejarnos arrastrar por doctrinas extrañas, Colosenses 2:8. El peligro de este tipo de pensamiento es que diluye la verdad del Evangelio y extravía a muchos. Además, la Iglesia de la Unificación tiene un historial de escándalos y manipulaciones financieras, lo que demuestra que sus fundamentos no están arraigados en Cristo.
Jesús nos enseñó a reconocer a los falsos profetas por sus frutos, Mateo 7:16. Cuando una religión está marcada por la explotación, las mentiras y los abusos de poder, ciertamente no refleja el carácter de Dios. La fe cristiana auténtica se manifiesta en el amor, el servicio a los demás y la obediencia a la palabra de Dios, no en la obediencia ciega a un líder humano. A la luz de todo esto, es esencial que los cristianos ejerzan discernimiento al evaluar movimientos religiosos que se presentan como cristianos pero, en la práctica, distorsionan las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo advirtió, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 2 Timoteo 4:3. Debemos estar arraigados en la verdad de las Escrituras, buscando siempre una relación genuina con Dios basada en su palabra y no en enseñanzas humanas que se desvían del propósito central de la fe. Seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Ciencia cristiana. La verdad de Dios fue revelada en la Biblia como un fundamento inconmovible para la fe. Sin embargo, con el tiempo han surgido creencias que reinterpretan la palabra de manera distorsionada. La ciencia cristiana, fundada por Murray Baker Eddy en 1879, es un ejemplo de un movimiento que usa términos cristianos pero presenta una visión completamente diferente del Evangelio de Cristo. Para sus seguidores, la realidad material no es más que una ilusión y la verdadera existencia es puramente espiritual. Esta forma de pensar entra en conflicto directo con el mensaje bíblico, que trata tanto el mundo físico como el espiritual como partes igualmente reales de la creación de Dios. Desde Génesis, la Biblia afirma, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. La idea de que el mundo material no existe es incompatible con la revelación divina. Los adeptos de la ciencia cristiana enseñan que las enfermedades son ilusiones creadas por la mente y que la verdadera sanidad ocurre únicamente por medio del entendimiento espiritual. Esto los lleva a rechazar la medicina convencional, confiando exclusivamente en la oración para tratar las dolencias. Sin embargo, aunque la fe y la oración son poderosas, Santiago 5:15, la Biblia no condena el uso de tratamientos médicos. Lucas, uno de los colaboradores de Pablo, era médico, Colosenses 4:14, y la misma escritura muestra que Dios, en su soberanía, puede obrar tanto por medios sobrenaturales como naturales. Rechazar la medicina pone en peligro la vida de muchos seguidores de esta doctrina, alejándolos de recursos que el propio Dios permitió que la humanidad descubriera. Otro punto problemático de la ciencia cristiana es la visión de que el pecado no es real, sino meramente un error de percepción. Según sus enseñanzas, el mal y el sufrimiento no existen realmente, porque todo lo que Dios creó es perfecto. Esta idea puede parecer atractiva a primera vista, pero ignora por completo la realidad del pecado y la caída de la humanidad. La Biblia es clara al afirmar que el pecado es real y trajo la muerte al mundo, Romanos 5:12. Si el pecado fuera meramente una ilusión, ¿por qué habría de morir Cristo en la cruz para redimirnos? Jesús nos llamó a compartir el Evangelio, pero siempre con gracia y verdad, Colosenses 4:6. Otro factor importante a analizar es la fuerte estructura jerárquica de la organización de los testigos de Jehová, donde un cuerpo gobernante centralizado dicta todas las doctrinas y prácticas. Sus miembros deben seguir estrictamente estas directrices sin cuestionarlas. Sin embargo, la Biblia enseña que todo creyente tiene acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, Hebreos 4:16. El cristianismo verdadero no se basa en una estructura humana autoritaria, sino en una relación personal e íntima con Dios, guiada por el Espíritu Santo y la Palabra. A la luz de todo esto, se hace evidente que, a pesar de mencionar el nombre de Jesús y usar la Biblia, los testigos de Jehová adoptan creencias que difieren sustancialmente de la fe cristiana tradicional. El apóstol Pablo nos advirtió sobre aquellos que predicarían otro evangelio, Gálatas 1:8, y corresponde a cada cristiano buscar discernimiento para identificar enseñanzas que no se alinean con la palabra de Dios. La verdad del evangelio no cambia con el tiempo, y es nuestra responsabilidad permanecer firmes en la fe genuina, confiando únicamente en Cristo para nuestra salvación. Iglesia de la Unificación, Monismo. A lo largo de los siglos han surgido muchas personas que afirmaron ser mensajeros divinos, pero la Biblia nos enseña a probar los espíritus para ver si son de Dios, 1 Juan 4:1. La Iglesia de la Unificación, fundada por San Myung Moon en Corea del Sur en 1954, es un ejemplo de un movimiento que se presenta como cristiano, pero se aparta de la verdad bíblica. Moon se declaró a sí mismo el nuevo Mesías, afirmando haber recibido una revelación especial para completar la misión que Jesucristo no cumplió.
Sin embargo, desde el principio, la fe cristiana enseña que Jesús cumplió perfectamente la obra de la redención en la cruz, como él mismo declaró, consumado es, Juan 19:30. Lo que propone la Iglesia de la Unificación va contra el fundamento del Evangelio, desviándose de la verdadera fe. Los seguidores de Mon creían que él y su esposa eran los verdaderos padres de la humanidad, responsables de restaurar la creación y traer un nuevo linaje puro. Esta enseñanza no tiene apoyo en las Escrituras. Jesús es el único Salvador de la humanidad y su misión fue plena y definitivamente cumplida. El apóstol Pedro declaró: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Hechos 4:12. La idea de que se necesite un nuevo Mesías contradice directamente la enseñanza bíblica, que señala la suficiencia del sacrificio de Cristo. Otro punto problemático en la doctrina de la Iglesia de la Unificación es la visión de que el pecado original fue de naturaleza sexual y que Mon y su esposa fueron enviados para purificar esa contaminación mediante sus bendiciones matrimoniales. Este concepto no tiene base en la Biblia. La caída de la humanidad ocurrió por la desobediencia de Adán y Eva, Génesis 3:6, y la única solución al pecado es la redención mediante la sangre de Jesucristo. El apóstol Juan escribe: «La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado», 1 Juan 1:7. Ningún líder humano puede ofrecer redención o purificación espiritual más allá de lo que Dios ya proveyó en Cristo. Además, Mon enseñó que Jesús fracasó en su misión porque fue crucificado antes de casarse y tener descendencia. Esta idea ignora por completo el propósito redentor de la cruz. El mismo Jesús afirmó que vino para dar su vida en rescate por muchos, Mateo 20:28. Si Cristo hubiera venido con el propósito de casarse y formar una familia, él mismo habría dejado clara esa misión. Sin embargo, toda la Escritura apunta a su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Negar la cruz como la cumbre del plan de salvación demuestra una grave desviación de la verdad cristiana. Otro aspecto preocupante de la Iglesia de la Unificación es el control sobre sus miembros. La organización demanda lealtad absoluta, promueve matrimonios arreglados y exige grandes sumas de dinero para recibir bendiciones espirituales. Esto se asemeja a las prácticas de los fariseos, que imponían cargas pesadas sobre el pueblo, Mateo 23:4. Jesús enseñó que su yugo es fácil y ligera su carga, Mateo 11:30, y nunca estableció un sistema de jerarquía humana para controlar a sus seguidores. El verdadero evangelio libera a las personas, mientras que las enseñanzas de Mon las encarcelan en un ciclo de obediencia ciega a un liderazgo terrenal. La Iglesia de la Unificación también enseña que todas las religiones deben unificarse bajo un único principio divino, colocando a Mon como la figura central de esa unificación. Sin embargo, Jesús declaró: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí», Juan 14:6. El cristianismo verdadero no puede mezclarse con otras creencias en nombre de la unidad religiosa. La palabra de Dios nos llama a permanecer firmes en la fe genuina, sin dejarnos arrastrar por doctrinas extrañas, Colosenses 2:8. El peligro de este tipo de pensamiento es que diluye la verdad del Evangelio y extravía a muchos. Además, la Iglesia de la Unificación tiene un historial de escándalos y manipulaciones financieras, lo que demuestra que sus fundamentos no están arraigados en Cristo. Jesús nos enseñó a reconocer a los falsos profetas por sus frutos, Mateo 7:16. Cuando una religión está marcada por la explotación, las mentiras y los abusos de poder, ciertamente no refleja el carácter de Dios. La fe cristiana auténtica se manifiesta en el amor, el servicio a los demás y la obediencia a la palabra de Dios, no en la obediencia ciega a un líder humano. A la luz de todo esto, es esencial que los cristianos ejerzan discernimiento al evaluar movimientos religiosos que se presentan como cristianos, pero en la práctica distorsionan las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo advirtió: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias», 2 Timoteo 4:3. Debemos estar arraigados en la verdad de las Escrituras, buscando siempre una relación genuina con Dios basada en su palabra y no en enseñanzas humanas que se desvían del propósito central de la fe, seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Ciencia cristiana. El sacrificio de Jesús demuestra que el pecado es un problema serio que requirió una solución real y divina. Mary Baker Eddy también escribió un libro llamado Science and Health with Key to the Scriptures, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, considerado por sus seguidores como esencial para entender la Biblia.
Sin embargo, la palabra de Dios no necesita una clave extra para ser comprendida. El mismo Jesús declaró, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. La Biblia es suficiente para revelar la voluntad de Dios y enseñar sobre la salvación. Cualquier doctrina que requiera un libro adicional para interpretar las Escrituras pone en riesgo la autoridad de la palabra de Dios y puede llevar a falsas interpretaciones. Otro problema de esta doctrina es su visión sobre Jesucristo. Para los seguidores de la ciencia cristiana, Jesús no fue Dios encarnado, sino meramente un maestro que entendió la verdadera naturaleza espiritual de la existencia. Sin embargo, el Nuevo Testamento afirma repetidamente que Jesús es Dios. En Colosenses 2:9, Pablo escribe, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La divinidad de Cristo es central para el cristianismo. Si él fuera solo un maestro iluminado, su sacrificio en la cruz no tendría valor redentor. Solo siendo Dios pudo pagar por el pecado de la humanidad. Además, la ciencia cristiana rechaza la resurrección física de Cristo, enseñando que fue solo una demostración de dominio espiritual sobre la materia. Sin embargo, la resurrección literal de Jesús es uno de los pilares de la fe cristiana. Pablo declaró, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, 1 Corintios 15:14. La resurrección fue un hecho real, presenciado por muchos, y garantiza la esperanza de vida eterna para quienes creen. Negar este hecho socava todo el fundamento del Evangelio y priva a los fieles de la verdadera promesa de Dios. El énfasis excesivo en la mente como fuente de transformación también puede ser peligroso. Aunque la renovación de la mente es importante, Romanos 12:2, el cristianismo no enseña que la mente humana tenga poder absoluto para crear su propia realidad. El poder está en Dios, y nuestra confianza debe estar en Él, no en un intento de cambiar nuestra percepción de la existencia. El problema del pecado y el sufrimiento no puede resolverse únicamente con pensamiento positivo, sino con arrepentimiento y sumisión a la voluntad de Dios. Por todas estas razones, es esencial que los cristianos ejerzan discernimiento al evaluar doctrinas que parecen cristianas pero que, en última instancia, distorsionan la verdad bíblica. La palabra de Dios nos advierte sobre aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, 2 Timoteo 3:5. La fe genuina no requiere filosofías humanas para ser entendida. Jesús nos dejó su palabra, y en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y verdadera delante de Dios. Iglesia Adventista del Séptimo Día, según algunos críticos. A lo largo de la historia han surgido diversos grupos religiosos que buscan restaurar la pureza de la fe cristiana. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se originó en el siglo XIX en el contexto del movimiento millerita en Estados Unidos, destaca por su énfasis en la observancia del sábado y en la expectativa de la segunda venida inminente de Cristo. Aunque muchos la consideran parte del cristianismo, algunas de sus creencias han generado debates entre estudiosos y líderes religiosos. La pregunta que debe examinarse es, ¿hasta qué punto sus enseñanzas se alinean con la doctrina bíblica? El apóstol Juan nos advirtió que probemos los espíritus para ver si son de Dios, 1 Juan 4:1, y este análisis debe realizarse con discernimiento y amor por la verdad. Uno de los puntos más controvertidos entre críticos y defensores de la Iglesia Adventista es la autoridad atribuida a Alan G. White, cofundadora del movimiento. Muchos adventistas la consideran una profetisa cuyos escritos son esenciales para la correcta interpretación de la Biblia. Sus obras, como El conflicto de los siglos y El camino a Cristo, se utilizan ampliamente como guías espirituales. Sin embargo, el cristianismo tradicional sostiene que la Biblia es la única fuente infalible de autoridad divina, 2 Timoteo 3, 16-17. La dependencia de revelaciones extrabíblicas plantea preocupaciones, pues cualquier enseñanza adicional debe examinarse cuidadosamente para asegurar que no contradiga la palabra de Dios. Otro punto que genera debate es la doctrina del juicio investigador. Los adventistas enseñan que desde 1844 Cristo ha estado llevando a cabo una investigación de los pecados de los creyentes para determinar quién será salvo. Esta creencia se basa en la interpretación de Daniel 8:14, donde se menciona la purificación del santuario después de 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, esta interpretación no es ampliamente aceptada en el cristianismo tradicional. La Biblia enseña que la salvación se asegura en el momento de la fe en Cristo, Efesios 2, 8, 9, y que después de la muerte sigue el juicio, Hebreos 9:27, sin necesidad de un periodo adicional de investigación. La observancia del sábado también es uno de los pilares de la fe adventista.
Para sus seguidores, el sábado sigue siendo el día sagrado de descanso instituido por Dios y su observancia es una señal de fidelidad. Los críticos argumentan que el Nuevo Testamento no exige a los cristianos guardar un día específico como sagrado, ya que la verdadera adoración es espiritual y continua, Colosenses 2, 16, 17. Jesús declaró que Él es Señor del sábado, Marcos 2, 27, 28, y muchos cristianos entienden que la libertad en Cristo les permite adorar a Dios cualquier día, sin necesidad de un día obligatorio. Las reglas dietéticas también son un tema debatido. Los adventistas siguen pautas alimentarias basadas en Levítico 11, evitando el cerdo y otros alimentos considerados impuros. Aunque la moderación alimentaria es beneficiosa, el Nuevo Testamento enseña que nada es impuro en sí mismo, Romanos 14:14, y que el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. Imponer reglas dietéticas puede conducir a un legalismo que oscurezca la verdadera esencia de la fe cristiana, que se basa en la gracia más que en normas externas. Otro punto que suscita críticas es la creencia mantenida por algunos adventistas de que quienes observan el domingo aceptan sin saberlo la marca de la bestia. Esta idea, basada en la interpretación del libro de Apocalipsis, genera controversia, ya que no hay un versículo claro que indique que el domingo esté vinculado a la marca de la bestia. Jesús nunca condenó la adoración en un día distinto del sábado, y los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, Hechos 27, lo que indica que el domingo era un día común de adoración para la iglesia primitiva. La salvación no reside en un día específico, sino en Cristo y su obra redentora en la cruz. A pesar de estos temas, es importante reconocer que los adventistas enfatizan la necesidad de una vida de santidad y compromiso con Dios. Muchas de sus enseñanzas promueven valores cristianos como el celo por la salud, el énfasis en el regreso de Jesús y la importancia del estudio bíblico. No obstante, la divergencia en puntos teológicos centrales lleva a algunos estudiosos a cuestionar si su doctrina está plenamente alineada con el cristianismo tradicional. Un análisis crítico de cualquier movimiento religioso debe realizarse con amor y respeto, sin prejuicios, pero sobre un fundamento sólido en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseñó a examinarlo todo y retener lo bueno, 1 Tesalonicenses 5:21. Lo más importante es que todo creyente busque una relación genuina con Dios, fundada en la verdad del Evangelio, sin aferrarse a doctrinas que puedan desviar del propósito central de la fe, seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Ahora dime, ¿ya sospechabas de estas religiones o alguna te sorprendió? Deja tu comentario y comparte tu experiencia, tu opinión es muy importante. Y si deseas seguir firme en la verdad y no ser engañado, suscríbete al canal y activa las notificaciones, así no te perderás ningún contenido que fortalezca tu fe. Y ahora, mira el siguiente video que ya está en pantalla, vas a descubrir otra verdad que podría transformar tu vida espiritual. No te vayas sin verlo. Que Dios te bendiga, y nos vemos la próxima.